En esta docuhistoria hablaremos de un personaje que marcó a millones de personas, decenas de generaciones, porque con su simpleza, su nobleza, impregnó en la gente esa habilidad para hacer reír, siendo uno mismo, sin adoptar poses o actitudes arrogantes. El personaje que adoptaba como Ramón en la serie del Chavo del Ocho. Era como un actuar en el día a día. Era él mismo. Se ganó mucho cariño entre las multitudes, al punto de ser idolatrado por muchas generaciones. Veremos su trayectoria, vida, obviamente algunas diferencias y polémicas dentro del elenco, y su trágico final. Quédate hasta el final para resolver la pregunta de este capítulo de tu historia, que es el último del año 2024. Rorro, Monchito o Rondamón eran algunos de los sobrenombres con los que personajes como Doña Clotilde o el Chavo llamaban a Don Ramón, uno de los personajes cómicos más queridos del programa El Chavo del Ocho de la televisión mexicana, que por generaciones ha acompañado a muchos millones de latinoamericanos, inclusive en idiomas como portugués, ruso, alemán, se transmitió y se tradujo a través del tiempo. Detrás de las rabias, los coscorrones y los problemas de dinero de don Ramón, estaba Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, conocido por el mundo como Ramón Valdés y apodado Moncho por su familia, en la que de un total de 10 hermanos, 4 de ellos se convirtieron en artistas destacados de cine mexicano. Nació el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México, aunque desde niño su familia se mudó a Ciudad Juárez, el lugar que lo acogió y lo vio brillar. El mayor de los Valdés, Germán, recordado como Tintán, es uno de los referentes de la época de oro del cine mexicano, y el encargado de llevar a sus hermanos a la pantalla. A Manuel, el Loco Valdés, Antonio, el Ratón Valdés y Ramón, Monchito, todos artistas cómicos. Ramón, de oficios y de trabajos varios, se sabe que cuando Ramón Valdés aún no iniciaba su carrera exitosa como comediante, ya se había convertido en padre. Pasó penurias económicas al llegar a grado de no tener con qué pagar los electrodomésticos que compraba, lo que ocasionaba que sus acreedores lo embargaran, por lo que aceptó empleos de comerciante, vendedor de comida, chofer de tráiler, múltiples trabajos u oficios para ganarse el pan de cada día, y además para tener un poco de dinero. Además se cuenta que aprendió el oficio de carpintero a temprana edad, trabajo que le permitió hacer sus propios muebles que compartía con sus hijos. Cabe destacar que todos estos oficios fue muy similar al papel que tuvo en su personaje de La Vecindad, prácticamente ser el mismo. Pero vayamos más atrás. Fue Tintán quien lo acercó a las películas para solventar su situación económica, precaria por ese entonces. Participó en numerosas producciones durante los años 50 y 60. Más de 50 películas, en las que en mayoría con roles secundarios
o como de relleno, como se podría decir criolamente, donde Tintán era el protagonista, obviamente. El Revoltoso, en el año 1951, El Rey del Barrio, en 1950, El Capitán Mantarraya, 1969, Y hay amor como me has puesto, 1951, por mencionar algunas. Ramón hizo un nombre en la industria del cine de su país, independientemente de su hermano Germán, participando así en otras producciones de comedia junto a Mario Moreno, Cantinflas, como Entrega Inmediata en 1963, El Señor Doctor en 1965 y El Profe en 1971. También participó en películas protagonizadas por el cantante de la época Pedro Infante, entre ellas La vida no vale nada, 1955, El Inocente, 1956 y Escuela de Vagabundos en 1955. Pero ninguna de estas películas marcó tanto la carrera de Valdés como el drama cómico El Cuerpazo del Delito, 1970. Pues fue ahí donde se acercó a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que años más tarde lo llamaría para formar parte del elenco del Chavo del Ocho, y otros éxitos como Chespirito, El Chapulín Colorado, El Champo. Desde entonces, la cercanía y amistad entre los dos creció. Chespirito, pese a ser un productor, actor y guionista de programas de comedia, era conocido por ser de risa difícil. Incluso en repetidas ocasiones confesó que era Ramón quien lograba hacerlo reír. Era la única persona que le sacaba una carcajada y una sonrisa. Así como esta relación que eso es lo que hacía más fuerte entre el protagonista de Chanfle, Roberto Gómez Bolaños, y Ramón Valdés, lo convocó para ser parte de la génesis de La Vecindad, la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que había tenido sus primeros pininos en 1968. En un programa de fines de semana donde Bolaños interpretaba al Dr. Chapatín, Ramón al ingeniero Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves a Mococha Pechocha, y Rubén Aguirre como el profesor Rubén Aguirre y Girafales. Después de la emisión de este programa, entre 1970 y 1973, llegó ese mismo año El Chavo del Ocho, la cúspide de la carrera de Ramón Valdés en la televisión, dándole vida a un personaje que se parecía tanto a él. No es propiedad de su inagotable creatividad. Quizás sea el único personaje que no le haya pertenecido, y terminaría por reconocerlo de manera tácita, ya que a diferencia de lo que decidió con Carlos Villagrán, por ejemplo, a que nunca le cedió los derechos de Kiko, Roberto Gómez Bolaños jamás supuso a que Valdés fuera Don Ramón. Ahí y donde quisiera. Por fuera del programa, el actor podía utilizar con absoluta libertad su nombre de ficción, la vestimenta de personaje, sus clásicas muletillas, sus ocurrencias. Si casi nada de eso surgió de un guión, si todo eso era Ramón Valdés en su esencia pura, por algo lo primero que Chespirito le dijo al proponerle sumarse a su ciclo en aquel 1971, le dijo: no actúes, sé tú mismo, orientándole en algunas mínimas pautas. En sí, el personaje era esencia de cómo era Ramón Valdés en la vida real.
Durante una década hizo parte del proyecto de Bolaños. Fue el padre de La Chilindrina, El amor eterno de la bruja del 71, El deudor, también eterno, de la renta que le cobraba el señor Barriga, el doliente de los golpes de doña Florinda y siempre hincha de Necaxa. Polifacético emprendedor de múltiples oficios que nunca concluía con éxito. También es recordado por ser Super Sam, el rival del Chapulín Colorado, el Rascabuches, el Peterete, que conjuntamente con Bolaños tenían un rol de sketch inicial, e innumerables papeles que adoptaba de Roberto Gómez Bolaños. Don Ramón y el elenco del Chavo del Ocho hicieron muchas giras en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en distintas capitales, con multitudes idolatrándolos. Ramón Valdés quedó muy sorprendido en darse cuenta de la magnitud que había alcanzado la serie, y sintiendo el afecto al elenco y en lo personal al mismo. En alguna ocasión manifestó que se sintió asombrado con el afecto que le brindaban al elenco y sobre todo a su personaje. No tenía idea de cuánto había calado su personaje en muchos jóvenes, niños y adultos. A su vez, también haciendo gala del personaje tan querido como el de Don Ramón, participó en circos, haciendo sketch y jugando con los jóvenes y adultos, tanto en México como fuera de su país. Todo un éxito total, con carpas totalmente abarrotadas de jóvenes y adultos haciendo colas para ver su show tan querido. Luis Miguel es uno de los afortunados artistas que tuvo la oportunidad de compartir set de grabación con el icónico Ramón Valdés, recordado por su participación en producciones como la de Chespirito, El Chavo del Ocho, serie que le dio reconocimiento a nivel internacional y lo catapultó a la fama. En 1984, cuando el intérprete del Incondicional apenas estaba dando sus primeros pasos de su carrera, Televisa lo invitó a participar en un programa para promocionar sus canciones. El proyecto se llamó Aprendiz de Pirata, una historia en la que se hizo referencia a ciertos momentos de su carrera y su vida personal, y se mencionaron algunos sencillos. El cantante encarnó un joven que estaba siendo instruido por su tío, interpretado por el gran Ramón Valdés, figura para ese momento reconocida en la televisión mexicana e hispanohablante, para luego convertirse en un pirata. Sin embargo, el sueño de aquel personaje en realidad era mostrar su talento al mundo, llegar a ser una estrella de la música, sin saber que eso sucedería años después en la vida real. En los 80, Valdés dejó el programa de Chespirito. Tomaron distancia, pero el respeto permaneció intacto, así como los derechos de Ramón sobre su personaje. Volvió momentáneamente para grabar algunos capítulos, pero finalmente se marchó e incursionó en una breve serie cómica, A Que Kiko, protagonizada por Carlos Villagrán. La verdad sobre su salida del Chavo fue por dinero. Si bien en la vida real no está registrado que lo haya cacheteado doña Florinda, nunca se llevó bien con Ramón Valdés, tanto que en algunas entrevistas el actor reveló que su salida del show fue porque él sentía un ambiente muy hostil y guerra de egos entre algunos personajes, y no quería problemas con nadie. No fue porque él pidiera más dinero, como algunos medios lo manejaron en su momento, y tras emigrar con Villagrán a Sudamérica, específicamente a Venezuela, permanecieron un breve tiempo en Venezuela grabando A Que Kiko. Lastimosamente el programa no fue el éxito que imaginaba Ramón Valdés y Carlos Villagrán.
Así que estuvieron un corto tiempo hasta que se levantó del aire dicho programa. No tenía la estructura que, si bien la manejaba Roberto Gómez Bolaños, que era un genio en el libreto, y eran los componentes exactos los actores de La Vecindad. Quisieron hacer una réplica, pero no funcionó. La pelea con Doña Florinda y la relación con algunos otros personajes. Aunque se especulaba que Florinda Mesa y Ramón Valdés se habían alejado por las adicciones del propio actor, fue la propia Florinda Mesa quien aclaró la verdad tras su distanciamiento fuera de cámaras. De acuerdo con lo que dijo Florinda Mesa a Jorge Van Rankin en el segmento Ponle la cola al burro, decía: era muy difícil tener una amistad con el actor. Era extraordinario, lindo, divertido, pero fuera de programa era muy difícil verlo. Él tenía su grupo de amigos y todo. Nos llevamos muy bien, comentó. Cabe mencionar que aunque en la pantalla los personajes del afamado show del Chavo del Ocho proyectaban una armoniosa relación, los conflictos entre los integrantes de la serie cómica y la escasa amistad fuera de la pantalla había sido hasta el momento, un secreto a voces. En relación con Edgar Vivar, era su vecino, tenían una excelente relación, eran grandes amigos. Inclusive Ramón Valdés fue el que lo llevó al elenco, lo introdujo al elenco de Roberto Gómez Bolaños. Y también tenía una excelente relación con Carlos Villagrán, por el cual a la hora de que Carlos Villagrán se retiró del elenco en los años 80, fue el mismo Villagrán que lo llamó para participar de la serie que le otorgaron en el país de Venezuela. A su vez, también tenía una excelente relación con Angelina Fernández, gran amiga de él, le guardaban un gran cariño. A su vez también con María Antonieta de las Nieves, que en la ficción era su padre, pero en la vida real lo trataba como el mismo. Tanto es así que estuvo presente en su boda y entró con ella al altar. En conclusión, don Ramón tenía una relación extraordinaria con la gran mayoría de sus compañeros, objetando entonces la hipótesis que decía Florinda Mesa, que no todos eran amigos y habían tema de egos. Hablando en concreto, en el caso de don Ramón no era el caso. Lo veremos más adelante. Pero hablemos de don Ramón y el secreto de su éxito. ¿Dónde radicaba el secreto de su éxito de Ramón Valdés? Don Ramón no hubiera existido sin Ramón Valdés y viceversa. La máxima podría sostenerse en el lugar común. Ese personaje entrañable hubiera sido muy distinto sin impronta. Una impronta particular del actor, cuya vida personal a la vez no se habría visto atravesada por la fama, el éxito y la popularidad que consiguió por aquel rol en El Chavo del Ocho. Pero no, la explicación es mucho más simple. Uno y otro, persona y personaje, son lo mismo, casi creados a imagen y semejanza. No es casual que compartieran nombre, apodo, origen, vestimenta. Incluso nadie podría aventurar quién nació primero. Es más, hasta en la vida personal, el tema de los oficios, el tema de sus temas económicos, todo iba a la par de su vida personal plasmada en el personaje. Don Ramón se haría conocer recién en 1971.
ya mencionado antes. En el episodio del ropavejero del Chavo del Ocho, un hombre cascarrabias, malhumorado, recién llegado a la bonita vecindad del estado de Chihuahua, cuya ciudad más poblada era Ciudad Juárez. Era el primer guiño entre ambos personajes y persona real. A esta altura la crónica requiere una mención expresa para poder distinguir a quién le corresponde cada acontecimiento, característica o particularidad, don Ramón o Ramón Valdés, y de ese modo distinguirlos, como si esto fuese posible. Los dos tuvieron ocupaciones diversas, pese a su escasa afición al trabajo. El padre de la Chilindrina desarrolló múltiples oficios. Fue plomero, fue zapatero, fue peluquero, vendedor de ropa usada. De ahí el nombre del capítulo que significó su debut en el programa. Fue jardinero, carpintero, que ya mencionamos que fue carpintero aprendiz, y mucho más. Por su parte, este padre de 10 hijos, de 2 matrimonios diferentes, y abuelo de 17 nietos, también fabricó muebles de madera, además de haber sido chofer y comerciante, ya mencionado antes, solo por mencionar una de las ocupaciones que desarrolló. Su inestabilidad laboral hacía que ambos encontraran dificultades para llegar a fin de mes, así como don Ramón le debía la renta al señor Barriga. Haciendo la analogía, Valdés solía pedirle dinero prestado a su célebre hermano Germán Tintán Valdés para afrontar sus deudas, mientras buscaba trabajar como artista. Era el mismo caso en la ficción del Chavo, que hay veces don Ramón tenía que empeñar sus cosas o endeudarse de algún otro modo para poder suplir la renta. Los límites entre ficción y realidad fueron difusos como pocas veces. De ese modo, si don Ramón era adorado por el público, ¿cómo sus compañeros no iban a querer a don Ramón o Ramón Valdés? En este caso, la misma persona. La actriz María Antonieta de las Nieves lo amaba del mismo modo que lo hacía la Chilindrina, como un padre, que mencionamos anteriormente. Por algo fue Valdés quien la acompañó al altar cuando se casó en la vida real. La antipática bruja del 71 caía rendida a los pies de don Ramón, a quien cariñosamente le decía Rorro, como tratamos inicialmente en la docuhistoria. Del mismo modo que Angelina Fernández lo hacía con Valdés. Siempre lo amó, jamás fue correspondida. Esta actriz de carácter, nacida en España, que llegó a México, escapando del régimen de Franco, al que combatió como guerrillera. Se cruzó en algún teatro con un joven actor. Ya habían actuado previamente con Mario Moreno en El Profe. Angelina Fernández pronto supo que no solo se había enamorado de Ramón Valdés, sino que lo haría para toda la vida. También comprendió que él la adoraba, pero no la amaba, ni la amaría pese a tamaña revelación. Al final fue desmentida por la hija de Ramón Valdés. Pero siguieron trabajando juntos en distintos proyectos y se hicieron muy amigos, al punto que fue Valdés quien alentó el ingreso de ella al Chavo del Ocho. Claro, la tragedia romántica se trasladaría a sus personajes en los fallidos intentos de conquista amorosa. Don Ramón era un fumador empedernido, tenía la adicción al tabaco. Era el único que tenía autorización para fumar en los estudios de Televisa. Pues era don Ramón. ¿Quién se lo iba a prohibir? Le provocaría más adelante un cáncer al estómago, lo cual los doctores le explicaban que si no abandonaba ese hábito nocivo, el final era irremediable. Apenas iban de la habitación, Valdés encendió un cigarrillo.
El tumor no se detuvo y un nuevo diagnóstico fijó un pronóstico irreversible. Le quedaban 6 meses de vida. Ramón Valdés tenía 64 años cuando murió el 9 de agosto de 1988. 4 años después de que los médicos hubieran determinado aquella fecha fatídica. Ramón también, y en la línea difusa entre la ficción y la realidad, su hábito lo llevó a padecer cáncer al estómago. Fue su último hasta luego, dijo Monchito. Cuando el actor murió, el entierro fue multitudinario. Por esa tarde todos se fueron. Angelina Fernández permaneció en soledad y durante horas junto a la lápida de Valdés en el cementerio Mausoleo del Ángel de la Ciudad de México. Cuentan que una y otra vez escucharon murmurar entre sollozos: "Te fuiste mi error, te fuiste mi error". Eso lo constató la hija de Ramón Valdés, que lo vio puntualmente ella. A esa despedida no concurrieron 3 figuras destacadas del elenco del Chavo del Ocho. Una fue María Antonieta de las Nieves, que se encontraba en Perú trabajando como la chilindrina y no llegó a tiempo. No pasaría un día sin lamentar. La segunda fue Florinda Mesa, que en su caso lo hizo por decisión propia. Le fue un poco indiferente y no asistió. Roberto Gómez Bolaños, de él se trata este párrafo. El espíritu fue el tercer ausente en el entierro de Ramón. Tal vez en respaldo a su esposa, doña Florinda, ya en ese momento consideró que no debía acercarse a dar pésame y ya nunca se perdonaría no haberle rendido homenaje a que, más allá de las diferencias profesionales o personales, había logrado lo que nadie podía: hacerlo reír. Tiempo después el guionista escribiría su gesto como un gran error, quizás sabiendo que ni falta hacía que lo dijera. El corazón de Valdés hubiese sido incapaz de albergar tamaño rencor. Si hubiese sido a la inversa, Valdés hubiese sido el primero en estar ahí. Los hijos de Ramón Valdés concedieron muchas entrevistas a modo de reconocimiento a su padre. Su hijo Esteban hizo muchos capítulos en una plataforma en YouTube en el cual entrevista a personas que trabajaron con Ramón Valdés. Obviamente algunos personajes vivos de la vecindad, en su mayoría no están presentes, y amigos de circos, amigos de la infancia, y cuentan anécdotas de su padre. Hace no mucho publicó un libro, con permisito dijo Monchito, en el cual justamente cuenta todas estas vivencias. En una entrevista a Carlos Villagrán, uno de los personajes invitados a su programa, el cual se emocionó recordando a su amigo y compañero Ramón Valdés, dijo lo siguiente: Valdés tenía una personalidad única, y era igual frente y detrás de cámaras. Y Ramón era el maestro del timing, o sea, de la impronta. Lo traía a flor de piel. Todos hemos aprendido de él. Fue nuestro maestro, además de ser el equilibrio de todo el grupo, de una persona servicial, atento con sus compañeros. Todos le guardamos profundo respeto. Él ya venía con una trayectoria trabajando en 45 películas, pero iba a conocer a Gómez Bolaños, concluyó. Y Carmen Valdés, su hermana, también derribó varios mitos, ¿no? El cual dijo que su padre trabajó duro, y contó justamente el mito en el cual se comenta que tuvo una pequeña pelea con Florinda Mesa, pero ella comentó de que fue
Cuando se casó Florinda Mesa con Roberto Gómez Bolaños, ella tomó el control y comenzó a dar las pautas en cómo iba a ser el guión o cómo iba a ser la actuación. Y algunas cosas no le gustaron a Ramón Valdés. Y para evitar problemas y conflictos, decidió dar un paso al costado. Además, contó el mito de su tatuaje, el cual es un barco, una lancha, un bote, ¿no? Bueno, un barco. Y era porque toda la dinastía Valdés, su abuelo, había tenido un tatuaje o siempre les gustaba eh, ir a la costa, estar en el mar y soñar con botes y todo relacionado al mar, ¿no? Es por eso que tener el tatuaje de este bote o embarcación, o velero, por llamarlo de un modo, ¿no? Y también derribando varios mitos, eh, mostrando en sus redes fotos con Ramón Valdés, las cuales son de su auténtica propiedad, ¿no? En familia y cuando estaban pequeños. Ramón Valdés con esto demuestra que con la humildad, siendo uno mismo, siendo original, ¿no? Manejando un personaje dentro y fuera, siendo él mismo directamente, se ganó el cariño de millones y millones de jóvenes, adultos y muchas generaciones, decenas de generaciones. Entonces, eso demuestra que no se exigió para ser tan querido, ¿no? Que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Todo el mundo lo idolatra, hasta ahora se sigue hablando de Don Ramón. Hay veces algunos mitos estúpidos, ¿no? Pero en sí vale la esencia de este personaje noble, carismático, que hacía reír y por sobre todo era una gran persona, ya demostrado en la docuserie que todos lo adoraban, lo querían y era muy respetado, ¿no? Entonces simplemente decirle a Ramón Valdés que vivirá en el corazón de muchas generaciones que ya lo han visto actuar y vendieras, ¿no? Porque es un personaje entrañable. Yo creo que Chespirito no hubiese sido lo mismo, o el Chavo del Ocho no hubiese sido lo mismo, sin Ramón Valdés, ¿no? Porque era el equilibrio, como lo dijo Carlos Villarán, era el equilibrio de todo ese elenco. Bueno, hasta la nueva custodia, espero que te haya gustado. Muchas gracias. Chao. Espero que te haya gustado esta historia, de verdad, un personaje increíble. Y bueno, me quedo con la última parte de la historia, ¿no? Que a veces una persona siendo genuina, natural, ¿no? Sencilla, humilde, bondadosa, ¿no? Como lo decían sus compañeros de trabajo, logró ganarse el cariño no solo de sus compañeros, sino a nivel de Latinoamérica, traspasó continentes, en fin, ¿no? Un personaje muy querido que hasta la actualidad está vigente, ¿no? Y sus hijos lo demuestran en entrevistas, eh, comentando o contando sus vivencias y la línea bien delgada que separa a Ramón Valdés como Ramón, porque era casi igual, ¿no? Un personaje netamente genuino, ¿no? Que llegó hasta el momento, ¿no? Estaba vigente y llegó a alcanzar ribetes increíbles. Espero que te haya gustado la historia. Bueno, y la pregunta va a ver, ¿qué personaje de Don Ramón te gustó, digamos, en función del Chavo, o qué oficio de Don Ramón fue que te causó más gracia en los capítulos del Chavo del Ocho, ¿no? En realidad, en cualquier participación, ya sea en Chespirito o el Chavo, ¿no? Que lo haya visto, que te haya causado gracia y que haya hecho una excelente interpretación. A pesar de hacer reír y tener la impronta, era un excelente actor. Eso no cae en la menor duda, ¿no? Espero que te haya gustado esta historia y, bueno, en realidad
Me dio gusto hacerla porque es de mis personajes favoritos. Bueno, que tengas unas buenas noches y gracias. Suscríbete al canal.